En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, como ustedes recordarán, nuestro Señor, en más de una ocasión, nos advirtió sobre los peligros o la malicia que encerraba la casta sacerdotal, más allá de su dignidad, más allá de los cargos que ostentaba. Bástesenos traer a la memoria cuando apenas el Señor termina el hermosísimo Sermón de la Montaña, hace la advertencia sobre los fariseos. Toda esta vida pública del Señor, toda esta cuaresma, no han hecho otra cosa que traernos los enfrentamientos que tuvo con ella. Ni hablar en el desenlace final de esta semana de pasión, cosa que ya venía siendo denunciada por su primo, San Juan el Bautista. Recordemos cuando él, bautizando en el río Jordán, al ver venir a un grupo de fariseos, les dijo: ¿quién os ha enseñado, raza de víboras, a huir de la ira venidera? Palabras terribles, palabras durísimas. De ahí que desearíamos advertirles sobre las palabras del Romano Pontífice, del Papa, con ocasión de la fiesta de la Virgen María de la Compasión, tenida lugar el viernes pasado, en conexión directa con las que pronunciara en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre. En aquel entonces, en su sermón, pronunciado en la víspera del 50º aniversario de su ordenación sacerdotal, el Papa Francisco se expresó sin un discurso escrito y de manera escueta, pero diríamos predeterminada e incisiva, para explicar varios títulos que se le suelen otorgar a la Virgen María. Específicamente mencionó 3: el de madre o mujer, el de mujer o señora, el de madre y el de discípula. Al final agregó el de mestiza, haciendo referencia al hecho de que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe se presenta, según la interpretación habitual, bajo la apariencia de una joven mestiza. Para el Papa Francisco, únicamente esos títulos tocarían a lo esencial de ella, mientras que muchos otros, como los que se le otorgan a la Virgen María en las letanías llamadas lauretanas, que rezamos después del rosario, son más bien un reflejo solo de la piedad popular. Así pues, sin ningún escrúpulo, rechazó resueltamente el título de corredentora, afirmando en su exégesis, cita literal: fiel ella a su Maestro, que es su Hijo, el único Redentor, jamás quiso para sí tomar algo de su Hijo, jamás ella se presentó como corredentora. Y como si esto ya no hubiera sido suficiente para humillar la fe de nuestros padres, concluyó con una cereza envenenada. Cuando nos vengan con historias, afirmó, de que hay que declarar esto o hacer aquel otro dogma, no nos perdamos en tonterías. En síntesis, para el Romano Pontífice, querer declarar
corredentora a la Virgen María es una tontería. Ahora bien, ¿qué nos enseña la doctrina católica al respecto? Parece mentira que tengamos que hablar así contrastando al Papa. Si bien tanto la corredención de la Virgen María, como por ejemplo su mediación, no son dogmas de nuestra fe, no son verdades que han sido definidas ya por el magisterio solemne de modo ex cátedra. Sin embargo, desde hace 5 siglos ya era materia de estudio y sentencia común de los teólogos, formando parte también de la enseñanza del magisterio de los papas. Con la definición del dogma de la Inmaculada Concepción por Pío IX, en el año 1854, su desarrollo fue increyendo, fue aumentando, y los vicarios de Cristo han hablado de aquella realidad, de su corredención, ya de una manera conceptual, es decir, en cuanto a la idea que está en juego, ya en cuanto al término explícito de la misma. Así pues, siguiendo la línea del pensamiento tomista, el gran dominico, el padre Garrigou-Lagrange, en su libro La Madre del Salvador, no dudaba en afirmar, ¿qué cosa? Que así como nuestro Señor había merecido de condigno la redención del género humano, es decir, como la persona del Hijo era tan divina como la del Padre, pudo restablecer estrictamente el orden lesionado, así la Virgen María, su madre, por haberse unido en cuerpo y alma al sacrificio de su Hijo al pie de la cruz, lo había merecido de congruo, es decir, en proporción, en paridad, en el grado máximo según la capacidad de merecimiento de una criatura humana. Si nos detenemos tan solo en alguno de los papas, citemos para comenzar a Pío IX, cuando enseñaba, por lo cual, así como Cristo, mediador de Dios y de los hombres, asumida la naturaleza humana, borrando la escritura del decreto que nos era contraria, lo clavó en la cruz, así la Santísima Virgen, unida a Él, con apretadísimo e indisoluble vínculo, hostigando con Él y por Él eternamente a la venenosa serpiente y triunfando plenamente sobre este enemigo, trituró su cabeza con su pie inmaculado. León XIII, en la encíclica Iucunda Semper, afirmaba: junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre, que movida de inmenso amor hacia nosotros, para acogernos como hijos, ofreció voluntariamente a su Hijo a la justicia divina, muriendo ella en su corazón con Él, traspasada por una espada de dolor. Nuestro santo patrono, San Pío X, ¿qué decía al respecto? Decía también tonterías. Escuchémoslo, con motivo del 50º de la proclamación del dogma de la Inmaculada. Y por esta comunión de voluntad y de dolores entre María y Cristo, es que María mereció convertirse con toda legitimidad en reparadora del orbe perdido y por lo tanto en la dispensadora de todos los bienes que Jesús nos ganó con su muerte y con su sangre, para por fin
ya luego de ver cómo los papas hacen relación a este concepto, a esta idea de nuestra Madre corredentora y mediadora, lo vamos a tener en su terminología explícita. Es Pío XI, en el año 33, durante la alocución a los peregrinos de Vicenza, afirmó: por la naturaleza de su obra, el Redentor debió asociar a su madre a su obra. Por esta razón, la invocamos con el título de corredentora. Es un papa el que así la llama, fundada en la teología. Si me permiten mencionar un papa más, Pío XII, en la encíclica Mystici Corporis, enseñaba: finalmente María, soportando con ánimo esforzado y confiado sus inmensos dolores, como verdadera reina de los mártires, más que todos los fieles, cumplió lo que resta de padecer a Cristo en sus miembros. Ahora bien, mis queridos hermanos, ¿de dónde viene la negación de los títulos de la Santísima Virgen, especialmente los de la corredención y la mediación? ¿De dónde viene? Pues su origen claramente está en el ecumenismo moderno. Ya desde la proclamación del dogma de la Asunción de Nuestra Señora en 1950 por Pío XII, los modernistas expresaron su preocupación al ver que este dogma era un nuevo obstáculo para el acercamiento con los protestantes. La Virgen pasaba a ser, a las claras, un obstáculo para la unión con los herejes. En el Concilio Vaticano II, los padres suprimieron, o casualidad, el esquema preparatorio sobre la Santísima Virgen, no dándole demasiada importancia, y lo convirtieron simplemente en un capítulo de la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia. La tendencia a las claras apuntaba en lo que la teología se llama el minimalismo, es decir, la devoción mínima para con la Virgen en lo que toca a su veneración. El Papa Francisco, una vez más, fiel hijo del concilio, fiel hijo de su pensamiento y fiel hijo de sus reformas, dio un paso más en su audacia y saca un nuevo fruto amargo que aquel árbol, el concilio, ya engendraba. Por otro lado, y penosamente, fiel a su estilo, cuando él desea contrariar una idea, rápidamente acude a la ironía o al ridículo, de modo de neutralizar toda objeción sin que él argumentase en su favor. Mis queridos hermanos, como conclusión, nosotros, que en este tiempo de pasión no solamente creemos, sino que nos llenamos de orgullo de llamar a nuestra Madre corredentora y mediadora universal de todas las gracias, y que le hemos dado esta honra, poniendo bajo esta advocación nuestro seminario de la Fraternidad San Pío X en La Reja, en Argentina, y que la vamos a acompañar el Viernes Santo bajo estos títulos al pie de la cruz, le pedimos que renueve nuestras almas en esta Semana Santa
que renuevo nuestro fervor y nuestro agradecimiento para con ella, y que vele por la fe del vicario de Cristo y de los fieles católicos que tan escandalizados están por estas penosas declaraciones. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.